Muy buenas tardes amigos, estamos en Cuarto Intermedio, el programa que sale semanalmente por acá, por la señal de Somos Salta, el programa del Colegio de Abogados. En esta ocasión estoy solo, no me está acompañando el conductor oficial de este programa, que es Gonzalo Guzmán, por un temita de salud. En los próximos días no va a poder acompañar. Le mandamos muchas fuerzas a toda la producción, todo lo que hacemos en este programa para que se recupere y que vuelva con muchas energías. Pero nosotros seguimos acá haciendo Cuarto Intermedio. Vamos a hablar respecto al tema del gas, ¿sí? Nada más y nada menos. Ha sido noticia una resolución ministerial que salió justamente la semana pasada, que en horas de la tarde del miércoles dio vuelta atrás, dio marcha atrás el gobierno nacional. Para eso vamos a hablar con el titular de Protectora. ¿Qué es Protectora? Es una organización que defiende los derechos de los consumidores. Va a estar representándola, en este caso, el doctor Nicolás Centeno. También vamos a hablar de un fallo muy importante que fue a principio de mes, un fallo del Tribunal de La Haya, en el cual sostiene que Chile no tiene la obligación de sentarse a negociar una salida al mar con Bolivia. Con ello vamos a hablar con el doctor Barbarán respecto a este tema, y también vamos a aprovecharlo para hablar de lo que fueron las elecciones en Brasil y esta primera victoria de Bolsonaro. También vamos a hablar de arte, porque vamos a entrevistar a dos artistas salteñas que van a estar realizando un evento que se llama Arte Más Café. No se lo pierda, está muy interesante, y vamos a presentar también unas de sus obras. Pero como siempre decimos de este espacio, de este programa, si usted tiene alguna duda, alguna consulta, no se quede con ese problemita, no se quede con esa cuestión litigiosa que puede ser a futuro un gran problema. Vaya y consulte con los que saben derecho, consulte con su abogado. Seguimos en Cuarto Intermedio, dentro del primer bloque, como siempre estamos acostumbrados, gracias a Dios por suerte, tenemos el artista del mes. En este caso tenemos dos artistas, porque tenemos un muy lindo evento que se va a realizar el 20 de octubre en la ciudad de Salta, más precisamente en el Club del Ocio, y por eso nos están acompañando las organizadoras de Arte Más Café, segundo encuentro. Nos está acompañando la arquitecta, ¿cómo está? Luz Santequia. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Está acompañando también María Fernanda David, una amiga de la casa que ya vino en otras oportunidades, y en este momento está acompañando con una obra que va a estar en exposición. No, esa no va a estar en exposición. Lo que vamos a hacer es pintar una obra ahí en vivo para que después se haga un sorteo y se la lleven. Esta obra, por ejemplo, se llama Sunset. Sunset, que yo estábamos discutiendo, porque para mí era un atardecer en un lago, pero bueno, como es abstracto, todo es subjetivo. Todo, exacto, todo vale, todo válido. Bueno, Luz, contanos un poquito en qué va a consistir este segundo encuentro de Arte Más Café. Bueno, Arte Más Café es un encuentro de arte para no artistas, donde la idea es lograr una concurrencia de gente que tenga el deseo de ir a recrearse. Es juntarse en un espacio que son rotativos. En este caso estamos con Fer en el Club del Ocio, donde la idea es llegar y distenderse, siempre dirigidos por la artista en este caso, bueno, van a estar pintando su propio cuadro que incluye todo, incluye el cuadro, incluye los materiales, lo van a terminar de pintar y se lo llevan a su casa. Entonces, el sábado 20, a partir de las 5 de la tarde, tienen que llegarse hasta el Club del Ocio, que es ingreso por calle 20 de febrero 821, 817, perdón. Usted va a ingresar y le van a dar todos los elementos necesarios para un cuadro que va a ser el lienzo, ¿no es cierto? Exacto. Las pinturas. Sí. Algo para no mancharse. En mi caso, las espátulas, porque la idea es... Sí, vos vas a estar a cargo de la que sea la dirección. Exactamente. Y va a hacer pintura con espátula. Qué raro eso, pintura con espátula. Qué raro, ¿no? ¿Este cuadro está pintado con espátula? Este está pintado con espátula, exactamente. Sí, ¿Y cómo es el mecanismo? Contanos un poquito cómo es. No, bueno, hay que ir. Vas a tener que ir. Voy a ir, pero adelantanos algo. Claro. Hacernos enganchar. Bueno, chicos, a ver, el tema de la espátula todo el mundo le tiene miedo, pero la verdad es que es algo muy divertido y a la vez también es fácil y dependiendo el tamaño del cuadro es rápido, digamos. ¿Las espátulas son esas? Sí, son como pequeños cuchillitos, digamos. En este caso las que van a usar las chicas son unas espatulitas que terminan semi en punta, digamos, de este tamaño más o menos largo. Y bueno, vamos a ver qué sale de ahí. El tema es poder hacer raspados, es lo que yo voy a tratar de
¿Y la enseñarles pintura un tiene poco que tener mucha y a la vez- textura o puede ser una pintura más maleable? Puede ser con textura o sin textura. Yo hago mucho con textura, digamos, pero también se puede hacer mucho el defumado y toda la parte de la espátula. La idea es poder guiarla en lo que ellas más o menos quieran hacer. O sea, si querés hacer un esfumado, hacemos un esfumado. Si querés hacer una espatuleada más con la pintura más cargada, lo hacemos también. Bueno, vos sos una artista más abstracta, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿se puede con esa técnica de espátula hacer un tipo más, no sé cómo se llama? Más figurativo. Más figurativo, sí, Sí. por supuesto. Sí. Se puede. También se puede de maniobrar hecho, lo suficiente. exacto, Es la o sea, técnica. La técnica es espátula, pero por ejemplo, no sé, Luz pinta flores y si quisiera ponerle flores con espátula a sus flores, Totalmente. se puede hacer tranquilamente con espátula. Van Gogh pintaba con espátula. Pero ahí están los espátulas. Bueno, y la entrada sale 800 pesos, se lo Exactamente. puede adquirir de preventa. Exactamente, hay una dirección de mail. Está ahora en el Zócalo, justamente estamos viendo, y también los flyers que está pasando el señor Sí. director. Bueno, ahí se consigue la entrada, cuesta 800 pesos, incluye los materiales, el bastidor, que es lo que vamos a intervenir durante la jornada, una tote bag, que es una bolsa donde se van a llevar el cuadro, perdón, y la merienda que vamos a tener en ese momento, un café. Ajá, bastante completo, son 3 horas. 3 horas. Son 3 horas. ¿Ustedes qué recomiendan a la hora de ir, ¿no? al evento? A ver, En cuanto a actitudinal o en cuanto a algún elemento también a llevar que ayude. Yo en Quizás ya realidad tener en lo que mente yo algo. recomiendo, por ejemplo, Exacto. es que vayan relajadas. Vayan relajadas, no vayan con nada en la cabeza, traten de llevar, digamos, las ganas de pintar y nada más. Y que, bueno, disfruten de esa tarde que va a ser totalmente distinta. Buenísimo. ¿Y vos qué recomendás? Sí, también, o sea, más que nada que se relajen, El porque relajar. van con la idea de que tienen que aprender. Y no. No es de enseñanza. No es de enseñanza, es para no artistas. No importa que no sepan ni siquiera dibujar, es relajarse, dejarse llevar para que puedan crear su propia obra y de ahí comienza todo. Y al final va a haber un sorteo. Sí. Al final, pero no se realiza ese día. No, el sorteo se realiza en las redes. En las redes. Fer va a pintar un cuadro, creo que lo vas a pintar en vivo. Lo voy a pintar en vivo. Sí. Qué interesante también. Va a pintar un cuadro en vivo y ese cuadro después se va a estar sorteando en las redes de... Nosotros tenemos un Instagram de Arte Más Café Salta. En ese formato vamos a estar sorteándolo. Bueno, este es el segundo encuentro, y queda 2 encuentros más antes de fin de año. Hay un encuentro más, antes de fin de año. Sí, tenemos un encuentro más en noviembre. Y ¿Se sabe más o menos quién va a estar a cargo y lugar? creo que sí, o sea, creo. Martín Manuel Molina es el chico que va a estar en noviembre y el lugar físico todavía está para confirmarse. Y el último evento que tenemos como Arte Más Café este año es una muestra colectiva de los 3 artistas que hicieron este periodo del 2018, más el artista que va a ingresar en 2019. Bueno, la verdad que buenísima la agenda, muy buen plan para el sábado 20 de octubre, de 5 de la tarde a 8 de la noche, así que están las invitaciones abiertas y también pueden, el día de comprar la entrada, puede acercarse y comprar la entrada ese día o sí o sí es por preventa. Sí o sí es por preventa. Perfecto. Bueno, queda entonces la invitación. Dale, sí, Así es. genial. Muchas gracias, chicas. Gracias a vos. Bueno, Muy quedamos amable. entonces con Sunset. Con Sunset. Nos vamos a una pausa, ¿sí? ¿Le parece? Ya vamos con Perfecto. más corte intermedio, quédese por la señal de Somos Salta. Los recursos públicos son todo aquel patrimonio del Estado que permite su accionar. Cuando los fondos públicos son usados indebidamente por las autoridades, se altera la competencia electoral, se violan las leyes, se incurre en hechos de corrupción y se atenta contra la ética pública. Cuando detectemos actos en los que hay usos indebidos de los recursos públicos, podemos hacerles saber a nuestros familiares, amigos y vecinos del tema. Realizar o sumarte a campañas en las redes sociales, pedir información al Estado para poder controlar mejor qué se está haciendo con los recursos públicos, exigir a nuestros representantes que el uso de recursos públicos sea íntegro, denunciar este tipo de actos. Si todos y todas nos encargamos de cuidar y controlar lo que nos pertenece, cada vez habrá menos lugar para los usos indebidos de recursos públicos.
Seguimos en cuarto intermedio, en este caso nos visita, como habíamos prometido al comienzo del programa, el doctor Barbarán. ¿Cómo está? Muchas gracias por venir. No, es un gusto volver a esta que también es mi casa. Es verdad, es su casa también. Aunque sí. esté jubilado ya, pero la siento como mi casa. No se deja nunca de ser abogado. Exactamente. Bueno, queríamos entrevistarlo para conversar respecto a dos temas muy puntuales relacionados a Latinoamérica. El primero tiene que ver con el más reciente, como ustedes saben, fue las elecciones en Brasil, al menos la primera vuelta, y ganó un tal Bolsonaro, ¿no? Entonces todos nos preguntamos a partir de ahora quién es Bolsonaro y cómo ves esta elección, que parece ser una colocación al frente de la ultraderecha, así lo que como al menos los medios periodísticos lo presentan. Sí, este hombre tiene opiniones evidentemente políticamente incorrectas, porque me parece que una primera lectura de la personalidad de Bolsonaro es que él representa la antipolítica. Si nosotros partimos de eso como una hipótesis de trabajo, la pregunta siguiente es ¿por qué emerge un candidato como Bolsonaro? Mutatis mutandi, como ocurrió en Estados Unidos con Donald Trump. ¿Quién le daba a Trump que ganaba? Y Trump tenía el apoyo de los principales medios periodísticos de Estados Unidos y de nada menos que de Wall Street. Y acá Bolsonaro, un tipo que es un outsider de la política, gana la primera vuelta y trepa la bolsa. El lunes se revalúa el real. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Brasil? En Brasil, como en otras naciones latinoamericanas, hay una crisis de representatividad muy grande. Entonces el título más que ganó la ultraderecha en Brasil sería ganó la antipolítica. La antipolítica, porque lo de la ultraderecha, es decir, Bolsonaro tiene opiniones muy duras respecto de, por ejemplo, las cuestiones de género, de la religión, incluso hasta de las etnias. Pero yo no me imagino a Bolsonaro y a nadie que en plan de gobierno actúe en consecuencia. La realidad lo va a ubicar a este hombre. Y no es un buen momento para asumir la presidencia de Brasil, porque se viene de la crisis de la caída de Dilma Rousseff, con un Temer que no da pie con bola, y con Lula preso. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Brasil, ¿no? Concretamente? Hablamos porque nosotros tenemos una visión que sea de Brasil un poco naif, ¿no? De playas, de caipirinha, fútbol y hasta ahí quizá. Brasil es un país que es la quinta extensión territorial del planeta, tiene 8,5 millones de kilómetros cuadrados, más del doble de la Argentina, que somos la octava, más del doble. Y en materia de población, sus casi 210 millones de habitantes lo ubican como, debe ser el sexto país en cantidad de población, o sea que por su tamaño y por cantidad de habitantes, Brasil tiene las condiciones para ser un líder mundial en este siglo XXI. Pero no tanto, a mi modo de ver, por su pertenencia al BRIC, o BRICS ahora, si la agregamos a Sudáfrica, se agregó la S, sino por lo que Brasil pueda construir en su región, que es Suramérica y por extensión la América Latina. Yo no creo que Bolsonaro sea un suicida. Y además hay otro componente muy importante, que eso sí vamos a tener que analizarlo con mucha meticulosidad, y es cuál va a ser el comportamiento de las Fuerzas Armadas brasileñas, obviamente, respecto a Bolsonaro. Porque yo tengo la impresión,
salvando las distancias con Venezuela, Maduro no se sostiene sin el ejército venezolano, no vaya a ser que el apoyo sustancial de Bolsonaro sean las Fuerzas Armadas brasileñas, con problemas que son muy claros para Brasil y que son sus fantasmas, como es la situación del Amazonas, como un reservorio del 60% del oxígeno del planeta, como sus bolsones de petróleo frente a las costas de San Pablo. Por esa razón Lula quería construir un primer submarino nuclear, que obviamente no para guerrear con nadie, pero sí para hacer esa presencia indispensable que hace. O sea, que esto no sería extraño que se dé, que Brasil se calme políticamente porque están las Fuerzas Armadas apoyándolo a Bolsonaro. Y esto no quiere decir que sea un gobierno militar el que sobrevenga, ¿no? Y bueno, y desde el punto de vista económico, en cuanto a lo regional, un Brasil fuerte asegura a una Latinoamérica, al menos una Sudamérica fuerte. Esa es una gran incógnita. Eso es una gran incógnita. Porque Bolsonaro ha tenido algunas expresiones anti-Mercosur. A mí no me extrañaría que uno de las primeras visitas que haga Bolsonaro sea a Estados Unidos, porque hay un eje de simpatía mutua entre Brasil y Estados Unidos que arraiga en la Segunda Guerra Mundial, porque Brasil fue el único país de América Latina que se jugó en la Segunda Guerra Mundial, le declaró la guerra al eje y se puso al lado de Brasil. Eso, al lado de Estados Unidos. Eso no lo olvidó nunca Estados Unidos. Tan es así que en la década de los 70, cuando gobernaba Nixon y era secretario de Estado Henry Kissinger había pronosticado que donde se incline Brasil se iba a inclinar a América Latina. O sea, tenemos por ahí, si llega a ganar Bolsonaro, un Mercosur quizás más debilitado. Sí, porque él empiece a fijar otras prioridades, pero a eso voy. Posiblemente la Federación de Industrias de San Pablo, que es otro poder en Brasil, le va a decir: mire, presidente, no le conviene. Si usted quiere ser líder, quiere que Brasil sea potencia, nos conviene trabajar mucho por el Mercosur y no descuidarlo a la Argentina. Y un análisis respecto, no sé si te merece algún comentario, que se está realizando actualmente en Argentina respecto a la comparación entre Argentina y Brasil en cuanto a las elecciones, en cuanto específicamente a tener un candidato como representante de Lula, que está Lula actualmente preso, ¿no? Y tener un representante que salió segundo como Haddad, que llevó un 28% de votos, y hace un paralelismo con Argentina en el caso de que se polarice la elección entre Macri y una posible Cristina que ya esté, no se sabe si presa o en qué grado estará su imputación. En la Argentina hacer pronósticos y compararlo es muy difícil, porque la dinámica, los acontecimientos... ¿Pero son idiosincrasias similares el ciudadano brasileño con el argentino? Por lo pronto el ciudadano brasileño no es un ciudadano obsesionado por el dólar. Cualquiera que viaja a Brasil sabe. Sí, no saben cuánto está el dólar. No le importa, o sea, además tienen una conciencia nacional o más grande del mundo en cualquier cosa. Y en tercer lugar, que el estructuralismo latinoamericano, esa escuela económica que devino en un nombre genérico como desarrollismo, arraigó mucho más en Brasil. Los principales teóricos del desarrollismo han sido brasileños, y ya sean teóricos de un pensamiento de centro o de centro izquierda, Celso Furtado, Hélio Jaguaribe, más hacia la izquierda Mangabeira Uber, son todos personas que tienen una concepción desarrollista, o sea, de industrialización, de pequeña y mediana empresa. Incluso Lula la tenía, porque haber rescatado 50 millones de pobres
y elevarlos a la clase media fue porque hubo trabajo, hubo condiciones económicas. Tuvimos las elecciones en México, ahora bueno, en Brasil parece ser ya que va a confirmar la segunda vuelta Bolsonaro. Más allá de Argentina, ¿cuál otra elección vos ves que tenemos que estar atentos los argentinos por el tema en cuanto a la región, ¿no? ¿Qué otra elección se nos viene para estar atentos? Y que yo tenga presente en este momento no, porque ya hubo recambio en Chile, en Perú como consecuencia de la renuncia del presidente está gobernando el vicepresidente, Colombia renovó. O sea, vamos a tener un año 2019 solamente concentrado en lo que sucede en Argentina. En Argentina, y sí, me parece Argentina, y no sé si Bolivia. Ahora, problemas hay, problemas serios es Venezuela, evidentemente, que además es miembro del Mercosur. Ser padres, qué lindo y qué difícil. Te prueban, hasta que cansado les das una palmada. Si a vos te lo hicieron de chiquito y no pasa nada. O te repiten 100 veces lo mismo y les gritás otra vez diciendo estupideces. Me tenés podrido. O no entienden y se te escapa, pero vos sos bobo. Lo que reciben los niños y las niñas hoy es la base de lo que serán mañana. Acordate, cuando no los tratás bien, los tratás mal. Entra a tratobien.org y conoce otras maneras de poner límites sin violencia. Bueno, y ahora cambiando de tema, también queremos saber su opinión con un fallo reciente de La Haya en el cual sostiene a grandes rasgos de que Chile no tiene obligación de sentarse a negociar con Bolivia respecto a la salida al mar. Exactamente. ¿Cuáles son los antecedentes de este conflicto entre Chile y Bolivia? Y bueno, sí, también incluirlo a Perú. Totalmente, pues yo diría que ya a esta altura el conflicto es tripartito, no es solamente entre Chile y Perú. Bueno, como todos saben, entre 1876 y 1880 aconteció la Guerra del Pacífico. Esa Guerra del Pacífico fue motivada por un incidente menor, pero se necesitaba una chispa, que fue la suba del precio del guano que había hecho Bolivia. Y eso afectaba a intereses ingleses que operaban en Chile. Entonces hay una invasión de Antofagasta, que formalmente era boliviana, gobernada por bolivianos, pero donde había una población chilena inmensamente mayoritaria. Yo diría que de Antofagasta hasta Tacna eran territorios que formalmente pertenecían o a Perú, o a Chile, o a Bolivia, pero que en los hechos no estaba todo consolidado ni definitivamente ocupado. Bueno, a causa de esa invasión y como consecuencia de un pacto de defensa secreto heredado de la Confederación Peruano-Boliviana, Perú también entra en guerra. Bueno, se sabe que se pierde la guerra. Y en 1890 y pico, por allí, o 1880 y pico, hay un pacto de tregua entre Chile y Bolivia, y después viene el Tratado de Paz de 1904, si mal no recuerdo, 1903-1904. Por ese tratado, Bolivia renuncia a su litoral marítimo a cambio de una indemnización de 300.000 libras esterlinas, una zona franca perpetuidad en Arica y la construcción por parte de Chile de un ferrocarril de La Paz a Arica. Entonces acá tenemos un primer escollo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del derecho internacional, que es la intangibilidad de los tratados. A nadie le conviene mover un tratado, pero lo que es una cosa concreta es que el territorio ganado por Chile fue por la fuerza. Y ya para ese tiempo
Y el derecho internacional condenaba lo que se llamaba la guerra de conquista. Pero el punto es que en estos tiempos, no se puede reescribir la historia. Ya están las cosas dadas. Entonces, mucho más sensato, mucho más razonable es pensar de acá en más qué es lo que se puede hacer. Ahora, los dos países, principalmente involucrados en esto, tienen una gran sensibilidad con respecto al pedido de mar de Bolivia. Pero mucho más la tienen los bolivianos. O sea, hay toda una conducta, lo mismo que nosotros con Malvinas, la tiene Bolivia con la salida al mar. Es decir, Bolivia sigue reclamando lo que se llama su cualidad marítima. Entonces, en el siglo XX, ¿cómo se hace para eso? Obviamente que es medio pretencioso decirlo, ¿no? Pero yo no sé si hubiera optado por esta recurrencia a la Corte Internacional de Justicia para decirle a 15 jueces que son del más variado origen, miren, oblíguelos a estos que negocien conmigo tal cosa. Porque en el derecho internacional no importa si se va a hacer negociación directa o buenos oficios, lo que sea. Al derecho internacional lo que le interesa es que los conflictos se resuelvan pacíficamente. El método diplomático por antonomasia y a la postre el más efectivo es la negociación directa. Pero ahí está que no se puede obligar a un país a negociar. No lo logramos nosotros con la resolución 2065 en Malvinas, que dice que ambos países deben negociar. ¿Por qué ocurre eso? Y porque la política internacional está basada en el poder de los estados, en la relación de fuerza. Claro. Ahora, y por último, ¿cuál es la postura que debería tomar Argentina, ¿no? En este caso, sí, debería tomar una postura, y qué intereses deberíamos velar, al menos desde Salta? Esa es una muy buena pregunta, porque nosotros los salteños tenemos que jugar un papel ahí de facilitadores. Ahora, déjame que vuelva un poquito atrás, cuando yo decía que este es un problema tripartito. ¿Por qué? Porque en 1929 se celebra un tratado entre Chile y Perú, poniendo fin a un montón de cosas pendientes desde la guerra del Pacífico que tenían, y en ese tratado, en un protocolo medio secreto, se dice que ninguno de los dos países podía ceder a un tercer estado territorio. Ese tercer estado, ¿quién otro si Bolivia? Claro. Esto es lo que hizo que Perú sea una pieza muy sensible para resolver esto. Ahora, hay una gran cantidad de propuestas, son muchísimas. Aparte de las negociaciones que se han hecho y que han fracasado, lo más cercano fue un acuerdo entre Pinochet y Banzer, porque precisamente tenían mucho poder político y podían imponer un acuerdo. Ese acuerdo fracasó porque no hubo el acompañamiento que se esperaba de Perú. Entonces fue ir y venir. Nosotros como latinoamericanos, como hispanoamericanos, no podemos darnos el lujo que dos países tan cercanos a nosotros no tengan relaciones diplomáticas. Entonces nosotros tenemos la Cicosur, y acá viene Salta. La Cicosur, precisamente los departamentos más interesados en la salida al mar, que son los del occidente boliviano, lo que es el altiplano, no están en la Cicosur, sí están los del oriente, Tarija, Santa Cruz, por ejemplo. A Chile y a Perú les interesa el gas de Tarija. Y eso de haberle concedido Perú a Bolivia la zona de hilo para que se instale allí, tenga una especie de, construya un puerto ahí, es pensando en el gas boliviano, gas que necesita la economía brasileña, chilena, porque Chile tiene una economía que funciona razonablemente bien. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros tenemos que facilitarle a Tarija la salida al Pacífico. ¿Por dónde? Jama,
Sico y el Paso de Socompa ferroviario, que va directo a Mejillones y Antofagasta. Y Salta le conviene que Tarija también y la producción del sur boliviano salga al Atlántico por la hidrovía del Paraná, para lo cual tenemos que apostar al Bermejo. Y así es como empiezan a acomodarse las piezas de este rompecabezas geopolítico. A mí me llama la atención. Han habido muchas conversaciones, he leído mucho donde no se menciona la Psicosur. Y acá hay un detalle importante para destacar. El sur peruano, el norte chileno y toda la región del norte grande argentino que forman parte de la Psicosur son regiones que se sienten olvidadas, desmerecidas por sus respectivos poderes centrales. Por eso es que se intenta la Psicosur. La Psicosur se está viniendo abajo porque de parte de, salvo el caso de Salta y de Antofagasta, al resto le importa tres pepinos. Claro. Perdón la expresión poco académica. Bueno, esperemos, ¿no? Entonces, a ver cómo los nuevos dirigentes que a partir del año 2019, o viejos dirigentes que van a ocupar nuevos cargos en el 2019, levanten, ¿no?, esta bandera y por fin logremos en algún momento al menos dar un paso. Pero sería muy importante que el Colegio de Abogados realice cursos, reuniones, jornadas con los tarijeños, con los colegios tarijeños, con los santacruceños, para poner esto sobre la mesa. Eso no quiere decir meterse en los problemas internos de otro país, pero sí, como dije recién, facilitar, ¿no es cierto? Bueno, doctor, muchísimas gracias, la verdad, se nos pasó la hora del tiempo, muy interesante los conceptos vertidos, le agradecemos por el tiempo y bueno, queda de pedirnos ahora una pausa, ¿sí? Muy bien. Ya volvemos, quédese por la señal de Somos Salta, ya volvemos con más Cuarto Intermedio. En el apuro del día a día hay cosas que nos olvidamos, otras que nunca llegamos a hacer. Proyectos que quedan sin terminar, algunas juntadas que no se concretan, trabajos y tareas incompletas. Este tipo de cosas llevan tiempo, ese que a veces no tenemos. Cuidar al planeta no. Ayudar no tarda nada y cambia muchísimo. Pequeños cambios de hábitos hacen la diferencia segundo a segundo. Solo hace falta parar y respirar. Seguimos en Cuarto Intermedio. Bueno, estamos ahora con el doctor Nicolás Centeno, como decíamos al comienzo del programa, titular de Protectora, que es una de las organizaciones más importantes de defensa del consumidor del país. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, le comentamos a los televidentes que esta entrevista está siendo grabada el día miércoles, ¿sí?, a horas de que hubo una conferencia de prensa respecto al tema del gas, ¿no?, que salió el ministro a decir que iban a dar un paso atrás respecto a la medida que tantos argentinos estaban discutiendo e insultando al aire. Pero queríamos entrevistar al doctor Centeno porque en la semana también hubo una presentación, ¿no es así?, por parte de Protectora ante la Justicia Federal, en este caso ante el juez Medina. Sí, así es. Esto tiene su génesis, digamos, en lo que es la resolución que sacó la Secretaría de Energía el día viernes, ¿verdad? El día viernes, 11:30 de la mañana, suena el celular y me dice un amigo que tengo también, que hacemos bastante derecho del consumidor, me dijo: ¿leíste la resolución? La verdad, tuvimos el fin de semana, tuiteamos que íbamos a ir a la justicia a los 20 minutos, yo creo. La verdad nos pareció una aberración lo que había pasado, una falla en el desconocimiento de principios básicos del derecho. Por ahí, para los televidentes que no son abogados, ¿en qué consistía técnicamente el error, el avasallamiento por parte de esta resolución ministerial? Mire,
sea, para ponerlo en palabras simples, ¿qué es lo que pasó? O sea, cuando pagamos las boletas de abril a septiembre, nosotros pagamos y creíamos que pasó lo que siempre pasaba. Cancelé, no me van a reclamar más. Y eso es lo que tiene, digamos, el efecto jurídico que tiene el pago. Una vez que satisfago yo al acreedor, el acreedor no tiene nada para reclamarme. Si en una sociedad sana y normal. En una sociedad con sentido común. Con sentido común, tal con sentido común. Entonces, una vez, si tengo alguna persona que no tiene sentido común y me quiere reclamar, yo tengo un recibo en el cual puedo decir al acreedor, yo ya estoy satisfecho, ya te satisfice en lo que vos me estabas pidiendo tu pretensión, por ende, no tenés nada que reclamarme. Bueno, eso es lo que estaba pasando. Habíamos pagado nuestro servicio de gas de lo que había sido los meses de 3 bimestres, y después el día viernes nos enterábamos de que habíamos pagado el 50%, de que se había calculado como se venía haciendo. Esto hay que decirlo, la producción de gas está dolarizada. Desde el año 92, cuando se empezó a hacer esto, lo que es este sistema que son los productores, los transportistas y los distribuidores, se estableció que la producción sea dolarizada en virtud también de lo que se puede considerar la energía. Es un bien que tiene un valor igual o similar en todas partes del mundo. Igual o similar porque dependiendo también las características de cómo sea la extracción, puede valer un poco más o un poco menos. Pero Argentina es un país que, comparativamente de otras naciones, es un país que está preparado en cuanto a su red gasífera en todo el país. Es un país que tiene, digamos, una capacidad gasífera. Sí. El problema se encuentra en cuanto a las empresas que administran los recursos, o en cuanto al control estatal. Yo creo que pasa más por el control estatal. Esta desarticulación que se hizo progresiva en los últimos 15 años fue lo que también cuesta ponerlo en marcha de nuevo. Creo que el sistema de distribuidores, transportistas y productores ha llegado a su fin. Esta receta siempre nos va a dar la misma ecuación, nos va a dar siempre que tenemos que aumentar. ¿Qué fue lo que pasó? Se fijó el precio de referencia del dólar como siempre se fijó. Durante eso tiene un periodo que rige 6 meses, que se viene haciendo prácticamente el año 92. Se fija, hay veces que los productores ganan más, hay veces que ganan menos, nunca dejan de ganar, eso hay que decirlo. ¿Qué fue lo innovador de esta resolución? Lo innovador fue que lo quiso hacer con efecto retroactivo. Efecto retroactivo, y ahí empezaron un montón de cargadas, no sé, memes que salieron. El humor argentino está latente todavía, y en época de crisis más todavía. Totalmente, eso es decir, yo te vendí hace 2 meses un helado, te lo pagaste con $1 de 20, me debes 20 pesos más. Inclusive había un meme que con los Simpsons, ¿no? Como dicen que siempre los Simpsons le dicen todo, lo cual Homero también trataba de hacer lo mismo. Exactamente lo mismo. Realmente fue eso. ¿Y la medida cautelar en qué consistía? Mira, la medida cautelar era ante la fragancia de que era este desconocimiento de principios básicos. Esto sí, ya dentro de la parte técnica, lo que nosotros teníamos era de que no se aplique esto, es decir, una suspensión del acto administrativo en virtud de la violación a lo que es el orden jurídico establecido. No solamente el orden jurídico en los efectos distintivos del pago, sino también en lo que hace a lo que había sido el reciente caso CEPI, digamos, que es el caso que tuvieron y que conocemos todos por el fallo del gas, digamos. Ese fallo del gas establecía principios elementales en cuanto a lo que debe ser las tarifas. Primero, la no retroactividad. Así sea la retroactividad de un día, es la no retroactividad. Fue bien clarito Rosenkrantz cuando dijo el valor de la tarifa debe conocerse al acto previo del consumo. Es decir, yo antes de consumir tengo que tener la tarifa, la certeza tarifaria. Esto traía una incertidumbre que hacía y que también menoscababa lo que era la eficacia jurídica que podría tener eso. Eso era grave, era sobre un fallo que había sido extenso, que es lo que rige ahora prácticamente todos los servicios públicos. Hoy no hay servicio público que uno no diga, no puede ser retroactivo, se tiene que publicar antes el cuadro tarifario, antes de empezar a hacer el consumo, es decir, 30 días antes, como establece la norma, tiene que estar el cuadro tarifario
¿Y cuál era la acusación que realiza Marijuán? ¿En qué consistía concretamente? Que pareciera ser que fue lo que motivó un poco a darle un paso atrás al gobierno, también con legisladores nacionales que avisaban de que se iban a oponer. Lo de Marijuán fue una frutilla la frutilla del postre, yo creo. Esto fue, creo que el delito que se le aplica, y lo digo creo porque no leí bien, sino simplemente versiones periodísticas, es el incumplimiento de los deberes del funcionario público. Es decir, creo que interpretó de que hay un conflicto de intereses. Hay que decir, esta gente que viene, que está haciendo ahora, que está en Enargás, que está también en las distintas distribuidoras, es gente que viene también de la parte privada y que estuvo antes del otro lado del mostrador, no del lado del Estado. Entonces se puede, tienen que extremar más todavía las medidas en cuanto a lo que hacen, a las medidas que toman, porque se puede tomar como beneficio hacia un antiguo empleador. En ese caso, en ese conflicto de intereses, me parece que Marijuán entendió de que estaba favoreciendo más a las empresas más que a los usuarios, dentro de lo que tendría que ser el rol del ente regulador. El ente regulador debería actuar frente al usuario particular que tiene una economía muy chiquita frente a las empresas que tienen miles de millones de dólares y que tienen no solamente la posibilidad de hacer planes a futuro, sino también de ver cuáles son, o sea, esta desigualdad que es innata, el ente tiene que ponerlo en un pie de igualdad. Bueno, estamos ante hechos que son muy recientes, pero no sé si podemos aventurar siquiera a ver qué debería suceder, como decíamos, en un país con sentido común, ¿no? Sí, al menos que no mantenernos dentro de la ley de salinas del margen de la ley. ¿Qué debería suceder? Esto, gracias a Dios, ya se volvió atrás. Esto es un mal recuerdo. Es un mal recuerdo porque era una medida que era inconstitucional, era ilegítima. La verdad que era muy fácil, resultó muy fácil hacer a la par. ¿Qué es lo que debería hacer? Bueno, el Estado debería empezar a tomar notas de estas cuestiones y empezar a retomar los buenos oficios que tenía. O sea, el antiguo ministro, que era ministro en ese momento de Energía, tenía una etapa de consulta. Siempre que iba a hacer algo consultaba. Por ahí no tocaba a los salteños, por ahí no tocaba a los jujeños, pero siempre sabíamos de qué es lo que iba a pasar. Hoy en día en carpeta, ¿qué es lo que viene del gas? O sea, y esto lo decimos ahora, ¿qué es lo que va a pasar dentro de 3 meses? Vienen las tarifas planas. ¿Qué es la tarifa plana? Tarifa plana es la intención que tiene el gobierno de cobrarnos a nosotros una tarifa uniforme a lo largo de los 6 bimestres que tiene. Esto se basa en algo que nosotros criticamos como consumidores, que son los consumos estimados, es decir, no los consumos medidos, sino en una estimación de consumos históricos, a vos te puede establecer cuál sería el comportamiento que vos tendrías a lo largo de un año, y eso dividirlo en 6 y de ahí cobrarte una tarifa plana en la cual vos no tengas los sobresaltos necesarios por el mayor consumo. Una suerte de impuesto a las ganancias, ¿no? Pero entendido desde otro punto de vista, que es un adelantamiento de... Exactamente, es un decir, consumo que una familia consume al año 1.800 metros cúbicos de gas. Bueno, en vez de que los 1.000 metros cúbicos lo consuma solamente de abril a agosto, se lo voy a cobrar en los 6 bimestres, lo prorrateo entre los 6 bimestres. Esto trae también, o sea, cuando uno hace las estimaciones, como hacen las estimaciones que nos tiene acostumbrado el ente regulador, son siempre a favor de las empresas. Trae también un enriquecimiento ilícito. Se basa también en algo, en un principio que tiende más a beneficiar a las empresas, porque las empresas tienen problemas financieros en época estival, ya que no tienen el mismo ingreso que tienen en invierno. Entonces hay necesidades financieras. Estamos hablando siempre de consumidores en cuanto entendemos de hogar, ¿no es cierto? De consumidores de hogar, exactamente. No en cuanto al factor productivo. El factor productivo, la producción tiene otra forma. Tiene otro sistema. Tiene otro sistema, ese sistema en el cual contratan los metros cúbicos que van a tener, cuáles son las posibilidades que tienen. Y por último, respecto al tema, hablamos del conflicto del gas en cuanto entendido empresas y en control estatal.
en estos tiempos existe un control estatal efectivo en cuanto a obligar a la empresa a mantener la red gasífera en funcionamiento, en orden, y aumentar la exploración si es posible, digamos. Sí, mira, se está trabajando en eso. Se está trabajando para aumentar la capacidad de... Sí, vemos que aumentó la capacidad de producción, la producción argentina en gas. De hecho, después de 11 años vamos a volver a exportar. Vamos a volver a exportar, y de ahí viene también la posibilidad de que esto lo asuma también lo asuma el Estado, a estos 20.000 millones de dólares, de pesos, que van a ser en relación a las futuras regalías que van a recibir. Eso se va a prorratear en 24 cuotas, y eso va a ser, en vez de soportarlo el usuario final, lo va a soportar el Estado junto con los productores. Hay un aumento de producción, hay una tendencia a que dentro de 5 o 6 años nosotros volvamos a tener autoabastecimiento de gas y energético. Se controla cuáles son los problemas que tenemos. Son estas pequeñas cosas que van haciendo, que son las que tenemos que pulir. Tema de tarifa plana, el tema de los factores de presión, que hace poco se arregló, el tema del factor de presión en cuanto era la forma de medición que tenían los medidores en Salta, es decir, al encontrarnos en mayor altura por una cuestión de la densidad y también de la cantidad de oxígeno que tiene, nosotros los salteños teníamos en el factor de presión, esto es muy técnico, pero claro, bueno, había una corrección, había una ecuación que no se estaba haciendo, ahora se está aplicando. Pero bueno, pasan estas cosas como pasó en el reciente, que hay que estar atentos, y bueno, como siempre, bueno, la organización protectora y todas aquellas personas que quieren ingresar lo pueden hacer a través de la página que está en el Zócalo, ¿no? En este momento. Sí, exactamente. Y contactarse con la asociación. Esta asociación viene trabajando hace mucho tiempo. La verdad que el fin de semana tuvo bastante concurrido en cuanto a lo que era el uso del teléfono y las redes, porque veníamos diciendo, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, lo vamos a presentar. Se logró presentarlo casi en todo el país. Protectora es una de las asociaciones más grandes del país. El portal tiene casi 2 millones de visitas mensuales. La verdad, se trabaja muy seriamente y está muy bueno para la gente común. O sea, claro, el 98% de los problemas que tienen con respecto al consumidor, la respuesta la pueden encontrar ahí en la guía de consumo. Te digo que no sale mi avión, qué es lo que puedo hacer, cuáles son los derechos que tengo en caso de que me reprogramen un vuelo, cómo doy de baja una tarjeta de crédito, todos esos problemas que día a día uno va y dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que ir al abogado para que me preste el asesoramiento? ¿Qué es lo que tengo que llevar? O sea, el armado de cómo presentar hasta cómo presentarse ayuda mucho en el día a día, para que también es una base también para que el profesional también reciba un cliente ya un poco más entrenado, y que también nos favorece a nosotros, porque así es. La verdad, cuando viene un cliente y dice, acá están los testigos, estas son las pruebas, estas son todo esto, uno dice que al fin nadie viene, no tengo que estar buceando por todos lados. Bueno, doctor, la verdad que muchísimas gracias. Muy loable el trabajo que están haciendo de Protectora, la verdad, felicitaciones. Y bueno, estar atento en estos días a ver cómo evoluciona todo el cuestión de las tarifas. Sí, desde ya muchas gracias, vamos a estar atentos. Y bueno, la verdad, estamos en la página, nos pueden hacer el contacto, sino también al Twitter personal. Contestamos siempre en las pocas horas, digamos, que nos dan. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hacemos una pausa, ¿les parece? Quédense por la señal de Somos Salta, ya volvemos con más Cuarto Intermedio. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona.
bloque acá en Cuarto Intermedio, este bloque especial que queremos destinar a lo que sucedió en la Cumbre Mundial de Políticas Públicas. En este caso vamos a entrevistar al jefe de gabinete de ministros de la provincia de Salta, el licenciado en Economía Yarade, y también al doctor en Economía Julio Moreno, quien es diputado por Salta Capital, para que nos comenten cuáles son las políticas de mediano y largo plazo que nuestra provincia tiene que tener en cuenta para poder volver a crecer. Necesita nuestro país es esto, hacer políticas públicas sustentables en el tiempo, y las políticas no son un menú de opciones que surgen de un día para el otro, sino que surgen de estas cuestiones, del debate de los distintos sectores de la sociedad, que constituyen una trilogía interesante entre la democracia como factor desencadenante de las instituciones, como factor causal de las instituciones, la consolidación de las instituciones como factor causal del desarrollo en lo económico, en lo social, en lo cultural, y me parece que este lugar donde la gente se puede expresar y mirar en perspectiva son lugares interesantes para la construcción de este proceso que son las políticas públicas. ¿Cómo lograr políticas públicas mediano y largo plazo en la economía, justamente en un país como Argentina, tan ecléctico, y una provincia como Salta, que a veces parecemos tan distante de todo? Fundamentalmente mirando primero en retrospectiva, no cometiendo los mismos errores, estableciendo, no creyendo de que cuando empieza una gestión todo lo que se hizo estaba mal. Me parece que mirar en retrospectiva y mirar también el contexto en el que uno se maneja, teniendo en cuenta las cuestiones no solo nacionales sino internacionales, hacen a este factor preponderante que es el análisis profundo de una política pública, que van variando de acuerdo a la coyuntura, pero que generalmente permiten, digamos, si uno mira en perspectiva, establecer un diseño de decisiones muy adecuada con los requerimientos de la sociedad. Estamos acá en la Cumbre Mundial de Políticas Públicas, y en este caso nos está acompañando el diputado Julio Moreno. ¿Cómo está, Julio? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto, por supuesto, estar contigo, tu programa y, bueno, compartiendo acá el seminario de políticas públicas. Bueno, contanos un poquito tu visión respecto a las políticas públicas, cuáles son las importancias y aquellos ejes donde vos particularmente querés hacer énfasis a través de tu gestión. Bueno, mira, este seminario nosotros tuvimos, en este año justamente se hizo en Washington, en la George Washington, la universidad, y nos interesó muchísimo todos los problemas y los comentarios que se hicieron, porque estábamos con referentes latinoamericanos, y la mayoría de los referentes latinoamericanos tenemos la misma problemática en lo que se refiere a las economías dependientes, a las economías a los problemas de déficit fiscal. O sea, hay muchos países que están con ese tema, y por supuesto la guerra comercial que se avecina entre China y Estados Unidos. O sea, son todos temas que hacen a la problemática de las políticas públicas, especialmente cuál es la función de los gobiernos en este esquema, por supuesto, desde la economía, como yo lo estoy entendiendo. Así que me parece interesante que esté acá en Salta un seminario de la categoría y de las características de este tipo, así que estoy acompañándolos, por supuesto. Bueno, justamente vos sos doctor en Economía. ¿Cómo lograr políticas de mediano y largo plazo en economía, y sobre todo en un país como Argentina y una provincia como Salta, tan cambiante, al mismo tiempo tan fluctuante de la economía mundial? Como decías, hablabas de la guerra económica que actualmente hay entre Estados Unidos y China. Mira, la economía es muy dinámica, no solamente de un país, sino también del mundo. Hoy, con las políticas que están llevando a cabo, obviamente, países desarrollados, los mayores países y las mayores economías del mundo, como es Estados Unidos, como es China, por ejemplo, cada uno está tratando de abrir sus fronteras, sus economías, sus empresas. Así que es muy dinámico. Y acá, ¿cómo podemos hacer? Yo te diría que acá con políticas estables, con políticas a largo plazo, o como se llama normalmente, con políticas de Estado. Eso creo que es importante que nosotros tengamos claro hasta dónde tenemos que llegar, y sí, respetar las políticas de Estado. Y no solamente que sean políticas de Estado que da un gobierno, sino que todos los gobiernos y estas políticas se mantengan en el tiempo, cosa que lamentablemente no está ocurriendo en nuestro país. Bueno, acabas de llegar de China por una misión económica, diplomática. Sí, justamente estuvimos con un grupo de empresarios, yo representando a la Cámara de Diputados de la provincia de Salta, tuve el honor de ir como jefe de la delegación, y es importante que aclare de que China nos recibió con todos los honores, podríamos decirlo, pero porque fundamentalmente hay una política de apertura de todo lo que sea la economía de China. El presidente Xi Jinping
acaba de anunciar ya una segunda reforma. No nos olvidemos que China, la primera reforma que hizo hace un poquito más de 30 años, abrió la economía al mundo, llegaron muchísimas inversiones y ahora en una segunda etapa, después de toda la experiencia que tuvo un país comunista con problemas netamente capitalistas, o sea, comunistas hacia adentro pero capitalistas hacia afuera, una apertura muy grande y fundamentalmente hay que destacar de que hay una política de apertura de todo lo que sean las importaciones. Incluso la última ciudad que yo estuve en Shanxi, Shanghai, abre una feria a partir del mes que viene, ahora en octubre justamente, para aprovechar e incentivar todo lo que sean importaciones a China. Así que la política de importaciones no solamente va acompañada con reglas de juegos claras, políticas de que se reservan las leyes de propiedad, de marcas, todo lo que sean las inversiones financieras y demás, todo eso se está respetando muchísimo en China. O sea que se está occidentalizando, por darte alguna definición, que eso favorece a una apertura comercial y por supuesto nos beneficia a nosotros, Argentina, y creo que para la provincia de Salta vamos a empezar a pensar en empezar a exportar especialmente alimentos. Te refiero de trigo, maíz, soja, que son las exportaciones tradicionales, sino también vinos y productos con valor agregado. Así que te digo, bastante positiva la reunión y el viaje que tuvimos. Bueno, ahí pasaba lo que fue parte de la jornada de la Cumbre Mundial de Políticas Públicas. A nosotros nos queda más que despedirnos, amigos, hasta la semana que viene. Esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Hasta la semana que viene.